a esta hora para preguntarnos, ¿están o quedarán desprotegidos o seguirán más bien desprotegidos, Paola, los compradores de vivienda en Colombia, a pesar de las malas experiencias que hemos tenido con los edificios, las construcciones con problemas estructurales? Ya son 7 años del caso Space, ya son 3 años del caso Blas de Leso en Cartagena, y hasta el momento los afectados por estas dos situaciones de edificios que literalmente se vinieron abajo, dejando además sepultados los sueños de quienes habían comprado allí, pues encendieron unas alarmas que iban a llevar unas normativas para garantizar un seguro a los compradores, pero esto parece que ya no va. Por ahora, Paola. Sí, pues mire, Juan Pablo, rápidamente le voy a contar el contexto. Después de que sucedió lo de Space y también lo de Blas de Leso en Cartagena, y además pues recordemos que en Space no solamente hubo afectación por el desplome de ese edificio específicamente, sino que también tuvieron que eh, pues desistir de sus o salir de sus apartamentos quienes compraron en otros edificios de la constructora CEDO como Continental Towers o Ascensi, Colores de Calasaña, que pues hacían parte de este conglomerado y que quedaron también sin nada después de que pasó lo que pasó con Space. Bueno, entonces le decía, después de que sucedió esto, el gobierno dijo, vamos a hacer una ley, o el Congreso mejor, una ley de vivienda segura. Esta ley buscaba que pues se le exigiera a las constructoras tener un seguro que cubriera el valor de las viviendas en caso de que éstas colapsen, se deterioren o que la edificación presente deficiencias, como sucedió y sigue sucediendo con varios inmuebles en el país. Pero pasó el tiempo y esa ley, aunque se expidió, pues no se reglamentaba, no se reglamentaba. Y después de mucha presión por parte de compradores y además de aseguradoras también, por fin el año pasado se reglamentó y se expidió este seguro, esta obligación, este amparo para que las constructoras vendan las casas amarradas a una póliza. Y así usted esté protegido si va a comprar vivienda nueva en Colombia. Esta póliza pues tenía que entrar en vigencia, o la aplicación de esta póliza tenía que entrar en vigencia a partir de enero de 2021, pero O sea, resulta, ya, sí, en en 2 en tres meses, sí. meses. Pero resulta, Juan Pablo, que hemos conocido en primicia quien sigue la W este documento que ya les vamos a mostrar en nuestro Facebook Live, que es el proyecto Pero de usted decreto. le parece si hago una invitación entonces para que se conecten a esta Ah, hora bueno, nuestros claro que oyentes sí, al Facebook Live? hágala. Conéctese, por favor. Ahora sí, conéctese porque Paola nos va a presentar el documento que aplaza, creo yo, la entrada en vigencia de esta ley o de Sí, este seguro. exacto. Aplaza la entrada en vigencia de este seguro 9 meses más hasta noviembre del otro año, y la razón, y por eso es que decíamos que esto es un dilema también, la razón del aplazamiento, Juan Pablo, es que pues por temas de la pandemia y la crisis social y económica que vivió el país, pues lo que se quiere es impulsar el sector de la construcción, que la gente pueda comprar más viviendas y pues evidentemente si están amarradas a un seguro, pues el valor se subiría. Esto fue lo que hizo que se demorara tanto esta reglamentación, porque las constructoras de pronto están haciendo un poquito de lobby ahí para que no se expida este seguro o esta norma que obliga a tener un seguro, porque evidentemente se encarece el valor de la vivienda nueva en Colombia. Esto representa un costo adicional pues que repercute en un valor mayor final Mm. al comprador y pues obviamente a todo el sistema inmobiliario. Por eso estamos en comunicación en este momento con el representante de Fasecolda, Carlos Varela, vicepresidente técnico del gremio de las aseguradoras en Colombia, a quien queremos preguntarle pues qué significa un nuevo aplazamiento de esta norma, doctor Varela, y pues si es como lo estamos preguntando hoy en nuestro programa, quedan nuevamente desprotegidos los compradores de vivienda en el país. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes a toda la mesa y a todos los oyentes y quienes nos ven por Facebook Live. Bueno, lo primero decir que en efecto tú hiciste un resumen muy preciso de lo que ha venido pasando con la ley de vivienda segura. La ley de vivienda segura introdujo una serie de cambios a todo el sector constructor especialmente, no solamente en temas de garantías, sino también en el tema de diseños, en el tema de las aprobaciones, las curadurías, y es una ley que requirió
durante el tiempo que tomó el tema de la reglamentación de las garantías, pues se tomó un tiempo importante porque habían antes de las garantías otros elementos que reglamentar en la ley. Como tú lo dijiste, en efecto, esto tomó un tiempo un poco más de lo que nosotros esperábamos, pero al fin se pudo reglamentar. ¿Qué se reglamentó en su momento? Se reglamentaron las garantías, no solamente el seguro, existen otro tipo de garantías que el constructor o enajenador de vivienda debe darle al comprador de la vivienda para que durante los 10 años que dure la garantía, durante esos 10 años y de manera ininterrumpida, quien sea el propietario de esa edificación tenga una cobertura, una garantía en caso de que la edificación amenace ruina o tenga temas de ruina por efectos de diseño, calidad en el suelo, calidad en los materiales, entre otros elementos. Esa es la protección que se da. Yo lo que diría es que esa protección, lo que introduce en la ley, lo novedoso, es que va a haber una persona, un garante, que va a poder responder de manera automáticamente a ese propietario en caso de que la edificación se arruine o amenace ruina. Esa es la novedad en la ley, que junto con todo lo nuevo que entró en la normativa para proteger a este comprador de vivienda, pues baje sustancialmente la probabilidad de que esta persona pues se quede desprotegida. Pero precisamente, doctor Varela, esa póliza o el valor de esa póliza la tendría que asumir entonces la constructora, quien está vendiendo el inmueble. Entonces, ¿por qué se habla de encarecer el valor de las viviendas? Las constructoras podrían trasladarle este valor a quien compre su casa nueva. No hay nada que lo evite, en primer lugar, pero otro tema que me parece importante es un ejercicio que nosotros hicimos en relación con el costo. Y no es un costo exagerado, no estamos hablando de temas exagerados. Yo creo que de lo que se está hablando aquí, Paola, porque el Ministerio de Vivienda se puso en contacto con el sector asegurador y nos comentó la problemática que se vive, y no es un tema simplemente de costos. Pues digo, el impacto que hay del seguro sobre el valor final de la edificación termina siendo un impacto marginal en los ejercicios preliminares que nosotros hicimos y que mostramos al Ministerio de Acamacol en su momento. El punto va un poco más allá, y es que con Camacol, con el Ministerio, había un plan muy juicioso de entregarle tanto a los constructores como a los mismos aseguradores, aunque los aseguradores por supuesto están mucho más familiarizados con el tema. Los beneficios son no solamente del seguro, sí, sino los beneficios de las diferentes garantías que existen, y era un ejercicio de socialización. Ustedes saben que la construcción en Colombia, hay grandes constructores, grandes empresas, pero mucho de la construcción pasa por pymes, por pequeñas y por medianas empresas, pequeños y medianos constructores que a lo largo y ancho del país pues llevan a cabo esta labor. Y veíamos con preocupación que, a pesar de que la ley ya estaba sancionada desde hace algún tiempo, era necesario instruir al constructor de esas garantías. Doctor, desafortunadamente llegó la pandemia y trastocó todos estos elementos, claro, y nos pareció, digamos, conveniente dar un espacio de tiempo que no es mucho, creo que son 9 meses los que están proponiendo, sí, desde el punto de vista del Ministerio, para poder realizar ese ejercicio de socialización que creo que es conveniente para todas las partes. Doctor Varela, pero si habláramos puntualmente sobre la incidencia de la compra de esta póliza sobre el precio de vivienda, yo quiero que hagamos un escenario hipotético. Un apartamento que, digamos, cueste 200 millones. Sobre un apartamento de 200 millones de pesos que llegara a comprar una persona, ¿cuánto habría que sumarle? ¿Cuánto sería el extra por concepto del pago de esta póliza? No te puedo decir exactamente eso porque no hay el valor, ese valor que tú propones, el costo del seguro puede variar dependiendo de múltiples variables. Te voy a dar un ejemplo. Una cosa es construir en la ciudad y otra cosa es construir en un municipio alejado. Una cosa es si esos 200 millones de pesos fue una construcción hecha por un constructor que lleva muchos años en el mercado y que tiene muchísima experiencia, y otro que está arrancando. ¿Quién hizo el diseño estructural? Si esa estructura de 200 millones de pesos
se construyó sobre un suelo de roca firme, digamos, que no tiene ningún problema, o que de golpe está sobre un suelo blando que requiere unas cimentaciones más especiales. Y el otro razón por la cual no te puedo dar un precio es porque al final lo que se quiere es que las compañías de seguros compitan muy fuertemente entre sí para otorgar ese seguro. Pero te puedo dar la siguiente respuesta. Entonces el ejercicio que hicimos, lo hicimos sobre lo que podría ser el valor del seguro para una edificación de vivienda de interés social. Por ejemplo, ya está cerca, no es 200 millones, pero es poquito menos, pero para el ejemplo nos sirve. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que cogiendo ese valor de ese seguro en ese ejercicio que nosotros hicimos, que nos pareció un ejercicio muy serio, lo que vimos fueron dos cosas. Uno, primero, que el valor del seguro variaba en relación con la información que nos proveían los constructores sobre la edificación. Entre mayor información de la edificación, quién hizo el diseño estructural, quién hizo el diseño de suelos, pues el valor del seguro era muy inferior. Estábamos hablando del orden de cerca de tasas del 0.5% del valor de reconstrucción o de construcción de la edificación. O sea, son valores muy pequeños, que si se trasladan a la persona y se traslada en una cuota de 15 años, pues estamos hablando de valores de menos de 10.000 pesos mensuales en el valor de la cuota. Estamos hablando de cosas muy, muy pequeñas, claro, cuando se habla de este tipo de valores. Entonces, incluso menores, no recuerdo, ese ejercicio lo hicimos hace ya varios años. Que seguramente las personas no tendrían problema en asumir porque estarían protegidos ante un eventual suceso. Y hacia eso va mi siguiente pregunta, doctor Varela. Ajá. ¿Qué cubre esta póliza y cómo funciona específicamente? Porque vea, por ejemplo, lo que le pasó a las personas que compraron en Space, en Continental Towers, en Ascensi. No hay quien les responda en este momento, no les han devuelto un peso. Entonces, si yo compro un apartamento con esa póliza, me van a devolver, y bueno, desafortunadamente el edificio se cae o amenaza ruina o se deteriora la edificación, ¿me devuelven toda la plata o cómo funciona? Bueno, vamos por partes. Tú lo que me preguntas es primero, ¿qué protege el seguro? Ya lo dije, protege al comprador, al que ostente la propiedad de la edificación durante 10 años, contados desde el momento en que se entrega la edificación, se cuentan esos 10 años, y se protege a esta persona por el riesgo de ruina o amenaza de ruina, por errores en los diseños, generadas por errores en los diseños, generadas por mala calidad de los materiales, deficiencias en el suelo, fundamentalmente esas tres razones. Si eso llega a pasar, la compañía de seguros paga. ¿Qué paga? Lo que dice la normativa es que paga el valor de reconstrucción, mínimo el valor de reconstrucción. O sea, está garantizado que el valor de reconstrucción se le entrega a ese propietario que resulte afectado. Lo que nosotros pensamos es que va a pasar lo que pasa en otros países donde está implementado este seguro, y es que algunos constructores van a decir, yo puedo cubrir un valor superior como el valor comercial, dependiendo, digamos, de algunas otras variables de mercado, pero eso es fundamentalmente lo que cubre. En efecto, es para eso que se creó el seguro, es para generar esa protección. Y el seguro tiende a ser muy económico porque no estamos hablando, y esto es una cosa que yo quiero que quede clara, aunque corresponde más al gremio de la construcción. Desafortunadamente ha pasado lo que ha pasado en Space y lo que ha pasado, digamos, en los otros proyectos y en muchos otros que de golpe no son tan mediáticos, en donde desafortunadamente se han presentado estos eventos. Pero la mayoría de los constructores, la enorme mayoría de los constructores, la enorme mayoría de los diseñadores son profesionales de muy alta calidad, y la mayoría de las construcciones que están regidas por un código sismoresistente en Colombia, digamos, son de buena calidad, y eso hace que el valor del seguro, para que se presenten estos eventos, pues sea relativamente económico. Y precisamente si es tan económico, ¿por qué no entra en vigencia ya? ¿Por qué se sigue aplazando? Porque parece que las constructoras no lo quisieran. Bueno, es un tema que no puedo responder, no te puedo responder porque yo no trabajo con las constructoras o para las constructoras. Lo que nosotros tuvimos fue una conversación muy sincera y muy abierta con el Ministerio de Vivienda, en donde ellos nos expresaban la necesidad de darnos un tiempo, que además está sustentado
no tanto por las razones que tú mencionas, sino por una razón adicional. Y es que dentro de la ley de vivienda segura hay un elemento que se llama el supervisor técnico. Está escrito específicamente en la ley, ese supervisor técnico que debe estar en una obra y que debe ser independiente al constructor. Este supervisor técnico debe tener dos características. La primera, que debe ser evaluado y por un examen que lo lleva a cabo a través del ICFES. O sea, para yo ser supervisor técnico debo pasar un examen. Y segundo, una vez haya pasado ese examen, tengo que estar en un registro para saber que en efecto yo soy un supervisor técnico. Y tanto el examen como el registro estaban destinados para que se llevaran a cabo este año, y desafortunadamente la pandemia pues trastocó todas las agendas, y creo yo, a diferencia de lo que tú has mencionado a lo largo de tu reportaje, que esa es una de las razones principales por las cuales se ha querido aplazar unos meses. Lo que nos ha dicho el ministerio es que tanto el examen como el registro están prácticamente listos, pero el examen desafortunadamente Sí, no alcanza a entrar, creo que va a ser en febrero, si no estoy mal, o en marzo, y el registro va a ser un mes siguiente. Entonces, digamos, ahí están, pensaría yo, parte de las razones por las cuales se ha extendido esto 9 meses. Perfecto, doctor Carlos Varela, vicepresidente técnico de Fasecolda, muchas gracias por aclararnos esto. Y pues, vea, Juan Pablo, es importante saber qué opinan las personas que han tenido que vivir, pues, este tipo de sucesos, como por ejemplo el del edificio Space, el del edificio Continental Towers en Medellín, Ascensi también. Pero antes de eso, conéctense a nuestro Facebook para que vean estos videos del estado actual en este momento de esos edificios que además están sufriendo un saqueo, los están desmantelando, Juan Pablo, porque No puede quedaron ser. totalmente Literalmente los están abandonados. desmantelando. Los están desmantelando, Juan Pablo, quedaron completamente Pero abandonados. es que eso, la ¿quién lo constructora cuida? como pues se voló o nunca explicó, nunca dijo nada. La alcaldía tampoco ha dicho nada. Ahí estamos viendo el hueco del Space, pero más adelante vamos a ver cómo está Continental Towers, que es otro de los edificios también que lo están desmantelando? no lo tumbaron, pero le están quitando personas pues que se meten ahí, le están quitando los vidrios, le están quitando los ladrillos, le están quitando No. las puertas. Y Vea, ahí mientras tanto estamos los que mostrando. compraron ahí no ven ni un solo peso. Y mientras tanto, los que compraron ahí siguen esperando que les respondan, como por ejemplo Elkin Hernández, que pues compró en Continental Towers hace 7 años y nada que le han devuelto un solo peso por su apartamento, pues que lo perdió. Elkin, ¿usted qué opina primero que todo de este seguro para que no les pase a otras personas lo que desafortunadamente a usted le pasó? Bueno, muy buenas tardes, Paola, para ti, para Juan Pablo, para toda la mesa de trabajo de la W, para César Varela, un saludo muy especial, para todos los oyentes. Dolorosísimo lo que estamos escuchando, ¿cierto? Dolorosísimo para todos los usuarios de vivienda en el país. Son malas noticias por donde las miremos, porque quedamos a merced de la ética de los constructores, hemos estado a merced de la ética de los constructores y seguimos a merced de la ética de los constructores, y estamos pensando en que la mayoría de los constructores lo hacen bien, pero es que los que no lo han hecho bien y no lo están haciendo bien también son una buena cantidad. En Medellín nosotros contamos más de 25 edificios con problemas. Space, Continental y Ascensi son solo la cabeza del iceberg, la punta del iceberg. Entonces es muy doloroso porque un seguro de estos es una herramienta de protección muy valiosa para el consumidor de vivienda en el país, y que lo sigamos atrasando es sigamos sometiendo a personas de bien, a muchas personas de bien y personas con muy pocos recursos a someterse a que pierdan su patrimonio. Entonces es una situación muy complicada, además en un país como el de nosotros, donde los constructores construyen con empresas de papel, que no tienen ningún activo, que no tienen ningún patrimonio, que no tienen con qué responder, ¿cierto? Entonces, que trabajan y construyen con el dinero de nosotros cuando ya tienen listo, han recogido todos los recursos, con eso construyen. Entonces, es un poco difícil porque el Estado no cumple tampoco, no tiene la capacidad de cumplir con su rol constitucional de vigilancia y control
de cómo estamos construyendo y vigilar la construcción en el país. Entonces, a mí me parece muy doloroso que estemos hoy en manos de la ética de unos constructores, que la gran mayoría pueden estar cumpliendo las normas de sismoresistencia, pero unos pocos no, y es dolorosísimo, Paola. Dime. Sí, Elkin, precisamente cuéntenos rápidamente usted, pues su caso, qué fue lo que usted compró, cuánto le costó y frente a quién ha acudido o ante quién ha acudido para que le devuelvan su plata. ¿Qué fue lo último que le dijeron? Yo le compré, Paola, a CDO, por supuesto, en el edificio Continental Towers, vecino de Ascensi. Estamos cumpliendo precisamente 7 años ya de evacuado. Se cayó la Torre 6 de Space. A los 15 días nos evacuaron a Continental Ascensi porque los primeros estudios que hicimos nosotros, hizo el municipio, pues obligaban a la adecuación de esos edificios. Intentamos con los constructores recuperar los dineros, no fue posible, ni Continental ni Ascensi hemos recuperado un peso vía los constructores. Se declararon en liquidación con la Superintendencia de Sociedades, uno de los procesos que están terminando hoy, de los cuales no vamos a tener nada, por lo que decía ahora precisamente de esas liquidaciones, no vamos a obtener nada. Antes es posible que perdamos vía esos procesos. Lo único que tenemos es una sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio que en su momento y de manera contundente obligó a la constructora CDO y a sus propietarios a devolver el dinero por un bien defectuoso que nos vendió, pero la constructora tampoco ha cumplido y está sometiéndose a multas anuales y tampoco ha cumplido con la devolución o con esa sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy estamos a merced de una demanda que tenemos de grupo, los de Continental Towers, ante la justicia administrativa. Pasarán años pasarán, no ha salido en primera instancia, esperamos 2 o 3 años más para que salga en primera instancia y podrán pasar 8 o 10 más para una segunda instancia. Sí. O sea, y tenemos deudas con bancos. Yo soy una persona que compré un apartamento de 300 millones de pesos. 160 millones de mis ahorros los invertí en ese apartamento y le debo 140 millones de pesos a Bancolombia. ¿Con qué le voy a pagar? No tiene nada. No tengo nada. Los ahorros de toda la vida. Y así le pasó, Juan Pablo, a 3.500 personas. Elkin, muchas gracias. Totalmente desprotegidos y eso es lo que se busca con este seguro, pero pues ahora se va a demorar más. Vamos a dejar en suspenso otro testimonio. Porque es que les recuerdo que también cuando se cayó el edificio Blas de Lezo en Cartagena hubo víctimas mortales. Vamos a dejarlo en suspenso porque tengo que irme rápidamente con Arbo, porque tenemos que actualizar la agenda de Arbo que arranca ya mañana. Y bueno, y mucho más aquí en Sigue la W. Así que una pausa cortica, voy con Natalia y seguimos porque aquí sigue la W.